Son las 12 de la mañana, las 11 en Canarias. La SER ha accedido a los contratos bajo sospecha para la reforma del Estadio de la Cartuja que está investigando la UCO en el marco de la operación contra la Real Federación Española de Fútbol. Laura Gutiérrez. Sí, son dos contratos que firmó la empresa que gestiona el estadio con la Federación bajo la presidencia de Luis Rubiales. Javier Bañuelos, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Se trata de dos contratos valorados en casi 900.000 euros. El primero para llevar a cabo las obras de adecuación de la zona deportiva de la Cartuja para adaptarla a la Eurocopa y el segundo para preparar las salas de prensa. La empresa propietaria de la Cartuja cerró un acuerdo con la Federación de Rubiales para que asesorase en la contratación de aquellas obras. La adjudicación se la llevó Gruconsa, donde casualmente trabaja como director de la zona sur Ángel González, hermano de uno de los directivos en la etapa de Luis Rubiales, también detenido. Es llamativo que aquel acuerdo con la Federación Española de Fútbol se decidió justo el mismo día en el que la Junta de Andalucía confirmó que iba a dar 5 millones en subvenciones para poder llevar a cabo esas reformas en la Cartuja. Si hoy se celebraran elecciones en Cataluña, las ganaría el PSC, según el Centro de Estudios de Opinión, al que se conoce como CIS catalán. El independentismo no suma, Esquerra, Junts y la CUP no conseguiría mayoría absoluta. Barcelona, Soledad Domínguez. La candidatura encabezada por Salvador Illa conseguiría entre 35 y 42 escaños. Son entre 2 y 9 más que en las últimas elecciones autonómicas que se celebraron en febrero de 2021. Por detrás quedaría Esquerra con entre 26 y 32 diputados y en tercera posición Junts con entre 24 y 29. Los cuartos habría un empate entre Vox y el Partido Popular y Ciudadanos desaparecería de la Cámara catalana. El mínimo para una posible mayoría independentista estaría en los 68 escaños, una suma solo posible si los tres partidos independentistas consiguieran el máximo de sus previsiones. Del exterior, noticia importante para el futuro de la guerra en Gaza. Estados Unidos ha remitido un borrador al Consejo de Seguridad de la ONU para un alto el fuego inmediato vinculado a la liberación de rehenes. Antonio Martín. Lo ha confirmado el secretario de Estado Antony Blinken, que ahora mismo se encuentra en Egipto. Lo ha dicho a la televisión saudí Al-Hadad. El borrador, como dices, pide un alto el fuego inmediato vinculado a la liberación de rehenes secuestrados por Hamás, pero de momento Blinken no ha ofrecido ningún detalle sobre su número ni sobre posibles contrapartidas. Hasta el momento hay que recordar que Estados Unidos ha vetado en el Consejo de Seguridad de la ONU cualquier resolución para pedir ese cese de los ataques de Israel. En los últimos tiempos, Estados Unidos le ha pedido también al gobierno hebreo que no inicie una operación militar en Rafah. De momento, las autoridades palestinas han contestado con escepticismo. Recuerdan que la diplomacia estadounidense no ha dado ningún resultado todavía para frenar la violencia israelí en Gaza. La abogada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha recomendado la anulación del acuerdo pesquero entre la Unión Europea y Marruecos porque no tiene en cuenta, argumenta, los intereses del pueblo saharaui. Se trata de una zona en la que más del 65% de las licencias de pesca son españolas. No es una recomendación vinculante, aunque en la mayoría de los casos el tribunal suele respetar el dictamen de los letrados. Y en el Congreso de los Diputados, Sumar ha presentado una proposición de ley para poner en marcha una oficina de prevención de la corrupción con planes, sanciones y medidas para evitar casos en toda la administración del Estado, en las Fuerzas Armadas y en los cuerpos de seguridad, con multas de hasta 1 millón de euros para los casos más graves. Íñigo Errejón. En esto no debería haber diferencias y todas las formaciones políticas deberían entender que hay que rescatar la política de la corrupción, que hay que rescatar el estado del secuestro de los comisionistas y que hay que devolver la política al terreno de las transformaciones que sí son útiles. No basta con lamentarse solo estéticamente del espectáculo de estos días. Hay que ponerse manos a la obra. Deportes, Paco Jo, ¿qué tal? Hola Laura, el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, reacciona a los registros en la Federación Española de Fútbol y a todo lo ocurrido en las últimas 24 horas que afecta a las elecciones al organismo regente del fútbol español. Uribes, en declaraciones a la SER, declara paralizado el proceso electoral. Y esto produce un daño objetivo intolerable y hay que perseguir la corrupción hasta el final. Lo que se ha hecho es que no se va a celebrar de momento, lógicamente, en este contexto es imposible las elecciones. Vamos a esperar a ver cómo evolucionan los acontecimientos y yo lo que espero es que cuando haya elecciones, que sea lo antes posible, pues quien salga, sea quien sea, pues sea un ejemplo de honradez, de buen hacer y un ejemplo de limpieza. Entre tanto, Luis Rubiales sigue en República Dominicana y filtra que podría volver a España el 6 de abril y ponerse a disposición de la justicia. Y es noticia además de ahora mismo, Xavi Hernández acaba de ser sancionado con 2 partidos de suspensión tras la expulsión del fin de semana. El entrenador azulgrana volvería justo al banquillo del Barça en el Bernabéu tras su roja en el Metropolitano. El FC Barcelona anuncia recurso ante apelación para intentar una rebaja de partidos que podrían haber llegado a ser 3 por reincidencia. Pues es todo, sigue Hoy por Hoy con Ángeles Barceló y seguimos en cadenaser.com. Cadena Ser.
Servicios informativos. ¿Qué tal, Casal? Buenos días.